Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Estamos estudiando el gran libro de Romanos. Me encanta este capítulo 8, realmente siempre me ha encantado. Todos realmente son la palabra de Dios, todos los capítulos, pero nos da realmente lo que es el camino a la victoria, considero, como ningún otro libro en la palabra de Dios. Y vamos a continuar, Lauren, con el versículo 3, a menos de que tengan más que decir. Hay mucho más que se puede decir, ¿verdad? Simplemente estaba pensando en el programa de ayer. Tal vez hace 5 o 6 años, una persona en mi iglesia vino a la campaña y tenían una Biblia del expositor. Usted se la había firmado, le había puesto su firma allí, tenía Romanos 8:2, y yo pensé, Romanos 8:2 fue el versículo que usted puso allí. Recuerdo que lo busqué y que regresé y probablemente había leído Romanos capítulo 8, 50 veces o más. Simplemente que, y siempre lo había visto superficialmente. Nunca parecía como que resaltaba, pero al comenzar a aprender el mensaje de la cruz y aprender lo que usted estaba enseñando, es algo tan rico. Ese versículo es tan grande que ni siquiera había pensado de esa manera. Para ser honesto, yo solo lo había visto superficialmente al leer el versículo 1, por supuesto, lo leemos mucho, pero el versículo 2 realmente simplemente no era algo que nosotros pensábamos o meditábamos en eso mucho. Y es gracioso cómo el Señor obra en todo eso. Yo vi cómo usted firmó allí con su nombre y puso el versículo y comencé a pensar yo por qué es que eso era significativo. Y mientras más aprendía, más el Señor comenzó a abrir qué es exactamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y qué es exactamente la ley del pecado y de la muerte. Y eso aún es una realidad que está impactándome fuertemente cada día, poder entender qué es lo que eso significa. Bueno, todos nosotros hemos solamente tocado la superficie. Así es, amén. Y durante años, aquellas personas salvas inmediatamente escuchan que tienen que ser obedientes a la palabra. Entonces la obediencia se enseñó grandemente, por lo menos cuando yo fui salvo hace muchos años. Pero dicen que hay que ser obedientes a la palabra y eso es muy ambiguo y también evasivo. Bueno, por supuesto que quiero ser obediente a la palabra. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo hago? Bueno, entendiendo lo que Pablo enseñó, siendo obediente a la fe. Y es el Señor el que obra en nosotros y es Él el que crea en nosotros. Él nos da el deseo y nos da al Espíritu Santo para continuar obrando y operando, conformándonos a la imagen de Cristo. Como usted lo dijo, no es difícil porque la mayoría de nosotros tenemos que desaprender tantísimo. Tenemos que desaprender qué es confiar en nosotros mismos y también qué es ser independientes. Tenemos que desaprender qué es ver nuestro razonamiento, intelecto para tratar de comprender en vez de solo descansar en la obra consumada de Cristo. Y luego el Espíritu Santo abre toda nuestra vida por revelación. John, ese individuo, ellos aman a Dios, no son hipócritas, aman absolutamente, al Señor, porque ama a Dios, están haciéndolo. Ellos no lo escuchan muy bien cuando usted les dice que su ayuno no les va a traer como resultado victoria como ellos anticipan. No les gusta escuchar eso. Bueno, usted les acaba de dar un golpe en el orgullo, es lo que acaba de hacer. Entonces, por supuesto, pero el hecho es de que aún tiene que enseñarse, aún se tiene que explicar, y si ellos vienen a la realización, si son honestos, se van a dar cuenta de que esos esfuerzos de lo que están haciendo para tratar de producir justicia solamente trae fracaso. Cuando una persona ha hecho, por ejemplo, 50 pechadas. ¿Por qué no nos demuestra, hermano Schwager? Bueno. Los músculos están gritando. Claro. Y nosotros que les digamos que eso no les ayudó. Eso no lo escuchan muy bien. No. Y a eso es que nos estamos enfrentando cuando vamos al punto central. Esa salud física y la salud espiritual no se pueden mezclar las dos. He visto al doctor Dave aquí hablar de cómo él ha
avanzado y he aprendido poco a poco, a poco, y realmente es difícil para él admitir, creo. No le he preguntado, pero Correcto. Miren, sí es difícil admitir y decir que, bueno, mi abuelo era un predicador pentecostal, mi abuela era predicadora pentecostal, mis padres crecieron en el Pentecostés y yo personalmente soy por lo menos pentecostal de cuarta generación, pero ver el pentecostalismo clásico y la teología y tener un punto de vista objetivo, como dijo John, es lo que he estado haciendo y ha estado ¿y funcionando. estuviste cuántos años en un seminario? Sí, miren, yo tengo por lo menos 250 horas de universidad. He pasado mucho tiempo sentado Y que en una persona me cursos. diga que yo no sé. Dígame que no sé, sí, correcto. Y eso viene a dañar el orgullo, duele. Porque uno piensa que a los 45 tal vez uno tiene ya algo cimentado y de repente nos damos cuenta de que hay mucho por aprender, pero así es como todos debemos ser de cualquier manera, aprendiendo en la gracia y el conocimiento del Señor, entendiendo que debemos ser honestos, porque no estamos engañando a nadie de cualquier manera. Cuando vivimos una vida de fracaso constante ante Dios, Dios sabe qué es lo que estamos haciendo, conoce nuestro corazón. Así que debemos ser honestos con lo que realmente funciona y lo que realmente trae la victoria. Usted Pero dijo, doctor, te he admirado a bueno, ti, solamente iba a John. decir lo mismo que usted iba a decir. Yo lo he visto a usted también. Usted ha tenido una dirección honesta y usted buscó y al comenzar a revelárselo al Sí, Señor, eso hizo la sí. diferencia. Eso es lo que es. Y realmente es más que una aceptación mental cuando se trata de el mensaje de la cruz. Es un despertar espiritual, es Así una es, revelación así espiritual. es. No solo, bueno, es bueno devorar todos los libros de este ministerio y leer las notas junto a las escrituras de la Biblia del expositor. Eso es bueno, leer los libros, los comentarios, pero es algo que el Señor revela por su espíritu, es algo que el Señor realmente hace real y comienza. Y bueno, eso es algo que yo tuve que aprender, es algo que aún estoy aprendiendo. Y eso sería si yo tuviera la oportunidad de hablar con aquellos que están en denominaciones, eso es lo que yo quisiera comenzar a platicar con ellos, examinar y ver qué es lo que están haciendo, si realmente está trayendo victoria sobre el pecado en su vida o no. Hay que analizar honestamente y ustedes realmente me conocen lo suficiente para saber que yo admiro y yo enseño sobre nuestros grandes predicadores y la historia, enseño a los estudiantes sobre los hombres que Dios ha utilizado de una manera poderosa, pero a lo largo del camino nosotros no hemos tenido el mensaje completo como lo tenemos ahora y tenemos que reconocer lo que nos faltaba, el enfoque y lo que nosotros estudiábamos y se requiere de un análisis honesto. Pero yo creo que cualquier persona que ve esto con un corazón abierto, el Señor se lo revelará, les revelará la verdad y se lo revelará a ellos. Y es que tienen un corazón abierto acerca del asunto y ponen a un lado todos sus pensamientos religiosos y todo su crecimiento y todo eso, pero hay que ver todo honestamente. Como les dije anteriormente, el versículo 2, hace años yo lo hubiera visto superficialmente sin pensar nada en lo absoluto y ahora es algo que resalta y que el Espíritu Santo siempre impacta fuertemente cuando uno comienza a entender lo que Pablo está mencionando aquí. Permítame hacer así la es. pregunta y doctor Watts, usted ha estado saltando a esta situación, si no le importa, ¿qué diferencia en su propia vida, no solamente en el conocimiento, pero qué diferencia ha significado el mensaje de la cruz para usted? ¿Cómo ha cambiado a Dave Watts? Bueno, una cosa para mí es mi deseo, mi meta, lo que yo quiero hacer, todo eso es completamente sometido a lo que el Señor quiere. Cuando uno realmente acepta el mensaje de la cruz, uno ya no tiene las metas personales, uno ya no tiene, Señor, yo quiero hacer esto, quiero Así hacer es. aquello, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y bueno, esto, obviamente, yo no estaba entretenido
ni era adicto a diferentes cosas Sí. como drogas, No alcohol. olvide el Kool-Aid y los Sí, el M&M's. Kool-Aid y los M&Ms, Sí, sí, yo dejé el Kool-Aid, pero aún estoy atado por los M&M's. Pero muchas cosas que he tenido que dejar, muchas situaciones como la ira y, ansiedad, muchas otras cosas similares, cosas que solamente he encontrado la paz por medio del Espíritu Santo. Eso solamente se encuentra cuando uno tiene el objeto correcto de fe. Así que obviamente la gente que se especializa en beber y fumar, el Señor liberta a la gente de eso, pero muchos tenemos que ser libertados de depresión, tenemos que ser libertados de ansiedad. La gente tiene que ser libertada de espíritus religiosos. Yo tenía un espíritu elitista. Yo pensaba que yo había hecho más, que yo había crecido en la iglesia, porque no había estado involucrado en diferentes cosas. Aunque yo realmente no entendía cuánto tenía. Yo tenía una mentalidad elitista, una mentalidad mala. Y honestamente en la cruz todos somos iguales y el elitismo tiene que irse y pensar que somos mejores que otros. Miren, yo creo que este es el mensaje de Dios para la iglesia del fin de los tiempos y esto es lo que Dios está predicándole a nuestra iglesia. Está tratando de decirnos que debemos estar predicándole a nuestras iglesias eso. Sí, y funciona, ¿verdad? Y funciona y nos da. Solíamos cantar una alabanza cristiana popular. Nosotros caemos y nos levantamos, nos caemos y nos levantamos. Y gracias a Dios que sí podemos levantarnos cuando caemos, pero no tenemos que vivir la vida constantemente Correcto. cayendo Bien, y bien. levantándose, sino que podemos quedarnos arriba si estamos anclados en Cristo. De esta manera podemos permanecer arriba, no tenemos que tener ese fracaso constantemente. Eso, exactamente así es. La actitud elitista de la cual está hablando, ¿quién fue el fariseo que dijo, he hecho más cosas buenas que él y he hecho menos malas que él? Correcto. Sí, Sí, así es, eso es. Los fariseos añadían sus tradiciones a la escritura y los saduceos sacaban lo sobrenatural de las escrituras y yo no quiero ser ni uno ni el otro. Sí. Yo no quiero sacar lo sobrenatural y no quiero añadir mi propia tradición y tampoco mis Y eso no pensamientos. sucede a todos en algún momento. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que no se vaya. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Bien, estamos de vuelta. Permítanme hacerles una pregunta antes de ir al próximo versículo. ¿Piensan que estamos explicando esto simple para que pueda ser entendido? Claro, si yo lo puedo entender, es suficientemente simple. Y yo siento que naturalmente a veces para alguna persona que lo está escuchando tal vez es difícil porque hay muchas nubes que tienen que atravesar para ver la verdad y el Señor tiene que revelar estas cosas. Pero en cuanto a explicarlo, creo que todos hemos hecho un buen trabajo de eso, hermano Swagger. Y yo creo que la gente está entendiéndolo. Muchas de las iglesias, y creo que todos podemos testificar que visitamos, los pastores que han aceptado este mensaje y sus iglesias edificadas sobre ese fundamento, su gente camina en la victoria y están testificando de las buenas nuevas que Jesucristo ha hecho por ellos y están entendiendo cómo es que el Espíritu Santo obra. Y yo me he dado cuenta de la unción del Espíritu Santo en nuestros servicios, en esas campañas que son más fuertes que nunca antes. He visto el crecimiento en los últimos años que yo he salido, muchos años no, pero en estos últimos años que he estado saliendo a algunas de las iglesias a las que yo visito año tras año, estoy viendo un crecimiento definitivo en su caminar espiritual. En su mayoría, lo que más estoy notando es el gozo de la gente. Hay un gozo ahora porque no hay cargas con los que están ellos aplastados. Ahora están experimentando la vida de Cristo y están disfrutando su experiencia cristiana. Ya no se trata de obras o de religión, sino de un gozo basado en fe para servir al Señor es Jesucristo. aprender sobre el mayor evento de la historia Sí. de la humanidad, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gozo inefable Lo que Él y hizo lleno de por gloria. nosotros, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó. Nosotros estamos tratando solo con una pequeña parte de lo que Él hizo, pero nos da victoria al punto donde no podíamos hacerlo nosotros mismos, ¿no? No podíamos. Y Satanás no juega. Él está tratando de destruir para causar todo tipo de problemas.
Y lo que estamos hablando acá no es algo pequeño, sino que es algo muy, muy serio, muy, muy serio. Y Satanás quiere llevar a ese cristiano a decaer a través de estrategias que él tiene. Si no lo hace con eso, lo hace con el orgullo. Sí, O la religión. religión. Sí. La religión es el peor opioide Así que es. existe. Y probablemente, bueno, es, sin lugar a dudas, lo más difícil de vencer. Y tenemos a millones que son miembros de iglesias católicas que temen realmente el no ir Sí, o esa situación porque van a perder su alma, piensan. sí, superstición. Exacto. ¿Estudiaste el catolicismo? Sí, pasé mucho tiempo aprendiendo sobre el sistema católico. Originalmente crecí en él y el Señor me sacó de allí después de salvarme, pero hemos aprendido mucho y estaba intrigado y hemos hecho enseñanzas en el programa de su esposa en Frances y Amigos desde hace años, tratando con toda la historia del catolicismo romano y de cómo surgió, las doctrinas, tradiciones. Y hermano Swagger, es una religión difícil de seguir, entenderle, tratar de aprender cómo vivirla, la superstición de la gente sin hacer algo, el temor de hacer algo y de que Dios los va a castigar es algo duro y feo. Eso los aplasta, así que no sirven a Dios por gozo y libre albedrío, sino por Bien, obligación y temor. explícame eso, por favor. Dale Yusey, Sí, sus padres nacieron en una iglesia católica, criados en una iglesia católica toda su vida, y cuando fueron salvos, ellos cerraron la puerta. ¿Fue Pero hecho no ya? muchos pueden hacer eso, ¿no? de hecho, la mayoría de los católicos que yo personalmente conozco han dejado la iglesia, sabían que no podían regresar a las tradiciones y no es que no amaran a la gente o a las familias que tenían, que aún estaban yendo a los servicios o las misas católicas, pero sabían que ya no podían servir al Señor en la iglesia Pero católica. hay millones en iglesias bautistas de la misma manera. Y realmente en cada iglesia, cada denominación. Hay tradiciones que han sido edificadas aún Así en algunas es, denominaciones así es. pentecostales. Y afortunadamente este mensaje entra a través de las barreras de la división denominacional y penetra al corazón de la persona. Y cuando reciben a Jesucristo como su Salvador y aprenden a caminar en el Espíritu poniendo fe en la obra consumada de lo que Cristo hizo, es impresionante cómo el Señor cambia sus corazones y comienzan a caminar. ¿Y saben qué? Ahora estarán operando en el nuevo pacto y eso producirá la unidad, la verdadera unidad que todos verdaderamente Así quieren. es, así es, así es. Lauren, por favor, versículo 3, a menos de que tengas algo más. No, que decir. Señor. Lo que la ley no pudo hacer, porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa por cuanto era débil Aquellos por la bajo la carne. ley solamente tenían su fuerza de voluntad que es insuficiente. Sí que a pesar de cuánto trataban, no podían guardar la ley en aquel momento y la misma inhabilidad persiste hoy. Toda persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes está condenado al fracaso porque el Espíritu Santo no funciona en esa capacidad. Hermano Swagger, si pudiéramos detenernos un Claro. momento. Dense cuenta que dice lo que la ley no Sí. pudo hacer. Hay muchas iglesias cristianas hoy que están regresando y que están viendo leyes, ¿No están leen tratando esto? de... Bueno, no sé si ellos entienden esas cosas como lo interpretan. La ley tiene un lugar perfecto, era santa, era justa, pero no tenía poder para salvar, no tenía poder para limpiar a la humanidad del pecado. Lo que hizo fue poner, como usted lo ha dicho, una medida temporal. Había una temporada en la que la ley se utilizó y fue para Israel, fue utilizada para Israel para servir y mantener su relación con Dios hasta que Cristo viniera. Cristo cumplió la ley, Ploraju, la cumplió, la trajo Pero a su ¿estás plenitud. diciendo que hay buenas personas que están volviendo a eso? Sí, han estado utilizando conceptos de la ley y han estado tratando de reinstituirlas en sus prácticas. Primeramente comienza con reconozcamos lo que la ley del Antiguo Testamento hizo y luego comienzan a practicarlo hasta llegar al punto en el que ahora están celebrando los días festivos hebreos. No hay nada de malo con entender qué tipifican, pero no tenemos que Pero celebrarlos ya. ¿piensan ellos que esto les ayuda? Bueno, una vez más, usted mencionó apenas hace unos momentos cómo la religión, como un opiáceo, se convierte en algo adictivo. Ahora, si no están regresando para cumplir lo que sienten que la ley requiere, no están viviendo y cumpliendo para todo lo que Cristo ha hecho por ellos.
He tenido que hablar con varios pastores a lo largo de los años que han tomado esa dirección. Yo les digo, deténganse antes de comenzar, porque lo que están haciendo es tratar de hacer lo que Pablo hizo. Él se hizo un transgresor al tratar de traer de nuevo la ley. Él dijo, yo por la ley estoy muerto a la ley, así que no quería ser un transgresor. La ley está cumplida, consumada, ese contrato ya fue terminado en Cristo. Ahora vivimos bajo el nuevo pacto y Cristo es el nuevo pacto que vive para siempre para interceder por nosotros y ahora, a través del Espíritu, recibimos el valor y los beneficios del nuevo pacto a través de fe en Cristo. ¿Cuánto de la vida cristiana, estoy hablando de gente sincera, realmente se puede suscribir a la ley? Bueno, obviamente, como dicen sus notas, que si tratamos de ordenar nuestra vida, ya sea a través de la ley de Moisés, o si es a través de nuestras propias leyes, estamos destinados al fracaso porque el Espíritu Santo no estará disponible para que podamos tener la victoria que Cristo pagó para darnos. Sí. Es importante notar, y en Hebreos, Pablo lo presenta muy bien en Hebreos 8. Pablo aquí dice lo que la ley no pudo hacer, pero luego en Hebreos 8, él reconoce que la culpa no es de la ley, la culpa era de los judíos, del individuo bajo la ley. Y Dios jamás le pidió al judío o al hebreo hacer algo que fuese físicamente imposible, pero por causa de su condición espiritual lo que les pidió hacer fue algo que él sabía que no iban a hacer. Él no les pidió que se aguantaran la respiración y que nadaran bajo el Atlántico. Y entonces todo era un potencial. La culpa con la ley, en cuanto a cómo Dios la dio, era de la humanidad, no de la ley. Lo otro que tenemos que reconocer, que es cierto como Juan ha dicho que Cristo lo ha cumplido, pero lo que es confuso para la gente es que hay un valor eterno en la ley, también como una naturaleza transitoria en la ley. Y si no aceptamos los dos, nos metemos en problemas. ¿Estás diciendo hay un valor eterno en la ley? ¿A qué te refieres? Bueno, mire, muy bien. Hace un par de meses, usted y yo tuvimos una conversación en el otro programa y usted dijo que, bueno, tenemos que mantener los 10 mandamientos. Y yo dije, no, no es cierto, ese no es mi pacto. Y usted dijo, sí, tenemos que guardarlos. Y yo le dije, no. Y yo tenía la razón y usted también. Porque, mire, existe un valor eterno en la ley, pero también debemos entender que la ley fue transitoria en su naturaleza. Yo no recuerdo que yo dije que tenías que guardar la ley. No, yo los escuché a ustedes dos peleando. Se trataba de los 10 mandamientos, porque cuando usted dice 10 mandamientos, ahora sí usted tiene que guardar los 10 mandamientos. Y yo digo, no, ese no es mi pacto. Y bueno, ahí es donde estábamos. Y me sacó un poco de sangre, pero yo no lo golpeé a usted. Yo me porté muy santo. Pero la gente aún está confundida por el valor eterno de la ley. La ley era y siempre será la tercera grande revelación del carácter y naturaleza de Dios dada a la humanidad y permanecerá por siempre así. Le reveló a la humanidad una porción de la naturaleza de Dios y el carácter y presentó en tipo y sombra su plan de redención como nunca nada más que se hubiera dado. Pero llegó un día en el que Cristo, a quien la ley nos dirigía, llegó y aún Él, todo eso fue transitorio en su revelación de Dios porque eso era algo que fue anulado por la entrada del Espíritu Santo, que ahora es la revelación completa de la naturaleza y el carácter de Dios y el plan de Dios y su redención. Pero todo lo que necesitamos entender, todo está edificado perfectamente por Dios en la primera revelación de la creación, la segunda revelación de la conciencia y la tercera revelación de la ley. Y todo se mueve hacia arriba, hacia la próxima revelación de la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces la base de la creación es eterna, la base de la conciencia es eterna y la base de la ley es eterna. Pero todo esto era temporal, una revelación temporal y transitoria de Dios, de su naturaleza y su carácter, llevándonos primero a Cristo y luego a la salvación y luego a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hay un valor eterno en la ley que debemos ver y hay un valor transitorio. La ley nos llevó a Cristo. Que nos llevó al Espíritu Santo. Se nos terminó el tiempo y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Cuéntenle a otros sobre un estudio de la palabra, por favor. Algunos lo hacen y lo apreciamos en gran manera. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.